¿Está China cerca de sufrir una crisis financiera? ¿Hasta qué punto se puede gripar la segunda mayor economía del mundo? Queridos amigos, amigas, aquí en Si lo hubiera sabido, le hemos dedicado varios vídeos a la economía china. Os hemos hablado de la burbuja inmobiliaria, de los principales retos que tiene por delante e incluso de su apuesta por la energía nuclear. Así que creo que la primera pregunta que tenemos que responder es ¿por qué hablamos tanto de China en Si lo hubiera sabido? Al fin y al cabo, como os podréis imaginar, todo tiene una explicación. Pues veréis, durante las últimas 4 décadas, la economía china ha protagonizado uno de los mayores procesos de crecimiento y desarrollo de toda la historia. Durante ese tiempo, y de la mano de un crecimiento anual de casi el 10%, China dejó de ser un país de campesinos pobres para convertirse en toda una superpotencia industrial y repleta de grandes empresas y modernas metrópolis. Por el camino, según datos del Banco Mundial, más de 700 millones de personas dejaron atrás la pobreza. Para que os hagáis una idea, esto supone más que toda la población de América Latina, España y Portugal juntas. Hablamos de uno de los procesos que más han influenciado a la economía mundial durante los últimos 40 años. No hay dudas, China ha sido uno de los grandes motores del planeta. Sin embargo, ahora esta condición podría estar en riesgo. Incluso según muchos expertos, la economía china podría estar a punto de enfrentarse a su primera gran crisis desde por lo menos 1976. Atentos. Prestad mucha atención a este gráfico. En él podéis ver cómo durante los últimos meses se ha multiplicado la morosidad de los créditos chinos de alto rendimiento. Esto coincide con el mal momento que está atravesando este país. Por ejemplo, exceptuando el coronavirus, China registró durante el segundo trimestre de este 2022 su peor dato de crecimiento de los últimos 30 años. En términos interanuales, el PIB de China apenas creció un 0,4%. Y eso no es todo. El desempleo juvenil roza el 20%. La actividad comercial se ha frenado y el precio de las viviendas está cayendo desde hace un año. Sin embargo, puede que lo más preocupante de todo sean las señales que nos llegan desde el sistema bancario chino y sobre todo el efecto que puede tener en él el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Durante el mes de abril, de la noche a la mañana, 4 bancos rurales de la provincia de Henan se vieron obligados a congelar cerca de 6.000 millones de dólares en depósitos. La razón oficial que dio el gobierno es que la actividad de estos bancos se había suspendido porque, al parecer, habrían captado a través de intermediarios online depósitos de otras provincias, algo que los bancos regionales chinos tienen estrictamente prohibido. Sin embargo, el hecho de que se congelaran todos los depósitos y no solo los captados en el exterior, que el gobierno tratara de silenciar a los clientes afectados y que el proceso se alargara meses hizo que las sospechas y el miedo rápidamente se multiplicaran. Y así, de repente, una pregunta se extendió por todo el país. ¿Tendría algo que ver la crisis inmobiliaria con que de repente estos bancos tuvieran que suspender sus operaciones? La crisis de Henan comenzó a resolverse el 12 de julio, cuando los reguladores financieros empezaron a ordenar pagos parciales a los clientes afectados. Sin embargo, pese a ello, las dudas no han desaparecido. Y la pregunta es, ¿puede el pinchazo inmobiliario provocar en China una crisis financiera tal y como ocurrió con la gran crisis del 2008? Pues bien, veámoslo. Queridos amigos, amigas, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la caída de los precios de las viviendas y la quiebra de muchas promotoras han disparado la incertidumbre. A mediados del mes de julio, un grupo de compradores de viviendas en construcción, conocido como We Need Home, amenazaron con dejar de pagar sus hipotecas si no se garantizaba la finalización de las obras. Para finales de ese mes, según datos recabados por Bloomberg, ya eran más de 320 los proyectos afectados por este boicot. Pero empecemos por el principio. El sistema bancario chino es en su mayor parte público. Los grandes bancos de China son propiedad del Estado y representan una parte clave de la política económica del gobierno. Y es que veréis, como la mayoría ya sabréis, China es un país muy particular. Aquí el gobierno mantiene un rol muy importante en la planificación económica. Esto significa que cuando el gobierno fija un objetivo de crecimiento económico, todos tienen que trabajar para alcanzarlo. En el caso de los bancos, esto supone dar más o menos créditos. Durante años, esto no causó ningún problema. Sin embargo, a medida que las tasas de crecimiento se fueron desacelerando y especialmente tras la crisis del 2008, se presionó a los bancos para que abrieran más la mano. La idea es que cuantos más créditos baratos concedan, más proyectos se podrán ejecutar, lo que a su vez eleva el crecimiento económico y permite cumplir con los objetivos del gobierno. El problema es que esto ha multiplicado la deuda china. Fijaos. Y eso no es todo. Con el paso de los años, esta política ha hecho que muchos de los proyectos financiados por los bancos no sean rentables. Y la pregunta es, ¿por qué alguien iba a querer construir proyectos de dudosa rentabilidad?
Pues básicamente por los mismos motivos por los que los bancos se ven obligados a prestar su dinero. Los gobiernos locales y las empresas públicas tienen que cumplir con los objetivos fijados por el gobierno. Si el crecimiento de la economía se frena, entonces tienen que gastar más dinero. Por ejemplo, construyendo infraestructuras que no se necesitan. El problema está en que si un proyecto es poco productivo, se corre el riesgo de que no genere recursos suficientes como para devolver la deuda contraída para llevarlo a cabo. En otras palabras, que con el paso de los años los bancos chinos se han visto obligados a conceder más préstamos de riesgo para cumplir con los objetivos fijados por el gobierno. Y por supuesto, algo muy parecido ha ocurrido con el mercado inmobiliario. Gracias en buena medida a la política de los bancos, la demanda y los precios de la vivienda se dispararon. Durante años, esta política impulsó la construcción de decenas y decenas de millones de viviendas por todo el país, lo que supuso la creación de millones de puestos de trabajo. Además, gracias al constante incremento de los precios de las viviendas, el patrimonio de las familias no dejaba de crecer. China se estaba enriqueciendo, y la actividad inmobiliaria tenía mucho que ver con todo este proceso. Era, por así decirlo, uno de los grandes motores de la economía china, y detrás de él estaban los bancos. El problema, como siempre ocurre, es la deuda. Tan solo las familias y los promotores inmobiliarios han acumulado deudas bancarias por valor de 7,5 billones de dólares. Una cantidad de dinero a la que tenemos que sumar lo invertido por las empresas. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico. En él podéis ver cómo el volumen de la deuda de las familias respecto a sus ingresos se ha triplicado en unos pocos años. Pues bien, hasta el momento han quebrado más de 26 promotores inmobiliarios y según estimaciones de la consultora británica Capital Economics, en toda China podemos encontrar más de 100 millones de viviendas vacías. Así que es muy probable que los precios de las viviendas sigan cayendo durante un tiempo y que la construcción se frene. Esto puede provocar un incremento del desempleo, lo que a su vez puede empeorar la crisis china y hacer aumentar la morosidad. Bajo semejante escenario, la pregunta es, ¿a quién afectaría sobremanera esta situación? Exacto, a los bancos. Los bancos chinos pueden enfrentarse a 350.000 millones de dólares en pérdidas por la crisis inmobiliaria. Según las estimaciones de Standard & Poor's y Deutsche Bank, entre el 6,4 y el 7% de todas las hipotecas chinas pueden llegar a correr peligro de impagos. Una situación que, de producirse, como bien conocemos en España, podría extenderse a otros muchos sectores. Los bancos están atrapados en el medio. Si no ayudan a los promotores a terminar los proyectos, terminarían perdiendo mucho más. Pero si lo hacen, lo que por supuesto haría feliz al gobierno, incrementarán su exposición a proyectos inmobiliarios de riesgo. Ahora bien, la pregunta es, ante semejante riesgo, ¿qué piensa hacer exactamente el gobierno? Pues bien, veámoslo. El sistema bancario chino es muy grande. Quizá demasiado grande para que, llegado el caso, el Estado pudiera rescatarlo con facilidad. Para que os hagáis una idea de lo que hablamos, a finales de julio los préstamos del sistema bancario chino ascendían a más de 30 billones de dólares, aproximadamente el 175% del PIB. Además, tenemos que tener en cuenta que en China los ingresos públicos suponen poco más de una quinta parte del PIB, y que para colmo, una importante vía de ingresos públicos tiene que ver precisamente con la venta de tierras y la propia actividad inmobiliaria. Así que, llegado el caso, cualquier rescate a la banca podría poner al gobierno chino en una situación muy complicada. Y por eso en Pekín tienen muy claro que la prioridad número 1 es evitar que se produzca una crisis financiera. Tienen que lograr a toda costa que las cosas no se descontrolen. Y para ello necesitan forzar un aterrizaje suave en una industria que tiene muchos problemas. Y eso es precisamente lo que explica noticias como esta. China sorprende con una bajada de tipos para combatir la desaceleración económica. Las autoridades chinas quieren evitar que la crisis se profundice, así que para ello están poniendo en marcha políticas monetarias y fiscales expansivas, así como todo tipo de cambios regulatorios. Por un lado, están reduciendo los tipos de interés e incrementando la financiación para las empresas, incluyendo las promotoras inmobiliarias. La idea es lograr que este sector se estabilice y que los bancos puedan desprenderse poco a poco de los activos de mayor riesgo mientras se impulsa la inversión del resto de sectores. Luego, por el lado fiscal, el gobierno le ha pedido a las grandes empresas públicas que incrementen sus niveles de contratación y también está poniendo en marcha un enorme plan de infraestructuras que ayude a compensar el frenazo de la industria inmobiliaria. China prepara 1.000 millones para apoyar el impulso de la infraestructura de Xi. Hemos entrado en un nuevo ciclo de desarrollo de infraestructuras. Esa será
la nueva normalidad. Y si no fuera suficiente, llegado el caso, se baraja incluso que el propio gobierno pueda comprarle a los bancos parte de sus activos inmobiliarios más problemáticos. China planea un fondo inmobiliario de hasta 44.000 millones de dólares para el sector en dificultades. Y lo cierto es que en esta línea China cuenta con muchas fortalezas. Por ejemplo, cuenta con algunos de los fondos soberanos y fondos de pensiones más grandes de todo el mundo. Fondos que podrían lanzarse a comprar activos inmobiliarios para intentar estabilizar las cosas. Pero sea como sea, lo que es cierto es que el miedo a una posible crisis económica y financiera está sobre la mesa y eso es algo que asusta al mercado. Basta con ver cómo han evolucionado los precios de las acciones chinas durante los últimos meses. La buena noticia, quizás, es que el gobierno chino parece ser perfectamente consciente de los riesgos. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Logrará el gobierno chino estabilizar la situación y evitar una crisis financiera? ¿Qué crees que deberían hacer? Déjanos tus respuestas en los comentarios y ya sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, échanos una mano dándole a like y suscríbete a Si lo hubieras sabido si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.